conocido que ha habido como un incremento de los estudios de estudios de desigualdad económica, mayormente por el incremento de la desigualdad económica en países del norte, no tanto en nuestra región, digamos. Y asociado a eso siempre ha estado la pregunta, sobre todo más sociológica, respecto de cómo la desigualdad genera o no mayores niveles de estratificación social. ¿Y cuáles son las formas de esa estratificación social? Puede ser mucho. ¿Sí? Estratificación social en el sentido de brechas más grandes entre distintos grupos ocupacionales. Esto es como algo súper habitual en la literatura como más sociológica. Han habido ciertas convergencias también entre estas dos literaturas, aquellas que están interesadas en la desigualdad económica y aquellas que están interesadas en la estratificación social. Más que nada en el estudio de la relación entre la clase ocupacional y desigualdad de ingresos. Es decir, más que nada hasta qué punto la estratificación ocupacional sirve para predecir, ¿sí?, los ingresos de las personas. ¿Sí? Evidentemente, esto está como súper enraizado en la discusión, debate de finales de los 80, principios de los 90 sobre hasta qué punto la clase seguía importando o no en sociedad industrial. ¿Sí? Un debate que fue un poco ficticio, pero que igual era interesante. Y hay mucha investigación como reciente que ha dado cuenta de que efectivamente las clases ocupacionales siguen importando para predecir ingresos. A propósito también de la nueva conceptualización de los estudios de clase, distintos esquemas que han emergido para comparar un poco los niveles de predicción que tienen. ¿Sí? Hay algo como más específico que todavía no está como muy estudiado, que está muy relacionado evidentemente como hasta qué punto la clase predice o no ingresos, ¿sí?, que tiene que ver con la pregunta de hasta qué punto, cuál es la contribución específica que cada clase social puede hacer, no a los ingresos, sino más que nada como a la desigualdad agregada, ¿sí?, a la desigualdad de un país, por ejemplo, ¿sí? Hasta qué punto la distribución de la desigualdad está dada de alguna manera por diferencias que hay en los ingresos, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la pregunta de efectos netos de composición, ¿sí?, que es, básicamente cuál es la relación, qué formas de estratificación se relacionan con niveles agregados de desigualdad. Eso es como todavía más o menos desconocido, ¿sí? Básicamente, y en términos más fáciles, las diferencias de clase y ocupación en las recompensas, entre comillas, económicas, rara vez se han utilizado para comprender los ingresos agregados o la desigualdad de ingresos de los países, como ya en un nivel como más macro, ¿sí? De hecho, y esto es súper interesante, la desigualdad de los ingresos, ¿sí?, de un país, ya sea en hogares o de salario, puede ser mayor en un país que en otro, y eso puede deberse, ¿sí?, ya sea porque hay mucha dispersión dentro de las clases, o porque hay muchas diferencias efectivamente entre grupos como más grandes, ¿sí?, que es la discusión como de las micro y las macro clases. Entonces, o sea, una desigualdad, mismo nivel de desigualdad pueden tener, ¿sí?, o pueden estar dados por formas de estratificación distintas. Y eso es como, y eso evidentemente es una pregunta relevante, porque la forma como esa estratificación da cuenta de la desigualdad económica tiene consecuencias políticas, sociales muy difíciles, ¿sí? Normalmente cuando pensamos, por ejemplo, en los clivajes de clase y los conflictos entre clases, estamos pensando en diferencias entre grandes grupos, no estamos pensando entre microclases, ¿sí? Entonces, a propósito de esa pregunta, por así decirlo, como esta interrogante, el objetivo que tiene esta investigación es más que nada examinar la tendencia de largo plazo que ha seguido la desigualdad de ingresos en Chile, y especialmente las diferencias de clase ocupacional en los ingresos y su papel en la desigualdad a nivel general, a nivel del país, ¿sí? En términos más empíricos, lo que hacemos es estimar la proporción de la desigualdad total, que es generada tanto por diferencias entre clases en ingresos como por niveles de desigualdad de ingresos dentro de las categorías ocupacionales, ¿sí? En qué medida los patrones de desigualdad económica en el tiempo tienen que ver con diferencias entre grupos ocupacionales grandes o dispersión dentro de esos grupos ocupacionales. De nuevo, son como formas de estratificación, son escenarios distintos, con consecuencias distintas. Claro, entonces al final centrarse un poco en la descomposición de la desigualdad nos permitiría entender
de qué manera está estructurada la sociedad y cuáles son atributos de clase que le dan forma a la desigualdad económica. ¿Sí? Y ahí vamos a entrar, no voy a tener demasiado tiempo, pero es bien interesante también porque tiene que ver un poco con la forma como concebimos las diferencias entre clases. No voy a poder hablar tanto sobre estos temas, pero lo que estamos pensando, lo que hemos estado discutiendo, nuevamente como en un año que hemos estado trabajando en esto, o probablemente un poco más, hay 4 lineamientos teóricos sobre los cuales hemos estado conversando y sobre los cuales también después están los resultados, ¿no? Sobre los cuales también pensamos los resultados. Por un lado, las definiciones de clase, por otro lado, las fuentes de estratificación de clase, las diferencias entre y dentro, ¿sí?, de las clases, y cómo explicamos diferencias de clase en los ingresos. Son como 4 discusiones que hay que hacer para abordar un poco este gran objetivo general. Y después van a haber algunas cosas empíricas que tienen relación con estos 4 lineamientos teóricos. ¿Sí? Las definiciones de clases como el primer gran punto. No voy a hablar un poco de cuáles son los distintos esquemas de clase y cómo conceptualmente hemos definido las clases, pero hay muchos esquemas de clase. O sea, las definiciones de clases son muy variadas, pero normalmente, más allá de los esquemas y las conceptualizaciones, siempre hay una referencia a la segmentación, una agrupación jerárquica de la población en el mercado laboral. Algunos esquemas no lo hacen tan estrictamente, así como que hay una división jerárquica. Por ejemplo, toda la conceptualización de Nashville, por ejemplo, la escuela de John Goldthorpe, nunca pensaron en una estructura jerárquica de clase, pero evidentemente lo es, ¿sí? Entonces, como que al final del día siempre estamos pensando como una jerarquía en la estructura ocupacional. Y hay algunas conceptualizaciones sobre las clases donde también se habla un poco de los intereses antagónicos que pueden tener las clases, ¿sí?, que es la corriente un poco más marxista. Pero más allá de cualquiera sean las definiciones que se hayan hecho sobre las clases, siempre hay un aspecto en común, que la clase siempre es una forma de estratificación relacional. ¿Sí? Eso es diferente, por ejemplo, de los niveles socioeconómicos, de los índices de prestigio, cómo fueron pensados teóricamente. Acá la situación de un grupo necesariamente está determinada por la condición del otro grupo. En ese sentido es relacional. La estructuración, el sistema de estratificación está pensado en la relación entre los grupos. ¿Sí? Y las fuentes de estratificación que han habido de clase también se han pensado de múltiples formas, ¿sí? Y esto ha dado lugar como a distintos esquemas. Las distintas conceptualizaciones y esquemas han diferido sobre todo en las dimensiones, ¿sí?, y las relaciones laborales detrás. Por ejemplo, y al final del día, lo que hacen las distintas conceptualizaciones y definiciones de clase y en su operacionalización es delimitar cuáles de estos atributos son los más importantes, ¿sí? Algunos de los atributos más relevantes han sido la propiedad del lugar de trabajo, por ejemplo, el esquema marxista es súper importante, la situación laboral, que es algo cada vez más relevante, sobre todo una discusión sobre el precariado, por ejemplo, que antes no existía, habilidad o experiencia, que es algo que está, por ejemplo, mucho más en el esquema de Olin Wright, autoridad y control sobre la producción, que está tanto en los esquemas weberianos como en los marxistas, entonces, funciones de supervisión, contenido del trabajo, contratos de trabajo, que es algo también un poco más reciente. Entonces, en función de las distintas configuraciones sobre las cuales distintas definiciones se sustentan, se operacionaliza a partir de estos atributos o dimensiones, ¿sí? Normalmente, más allá de las distintas formas como son concebidos, a qué tipo de atributos se les da mayor importancia, normalmente encontramos como varias categorías de clase que son como comunes, o que están ahí dando vueltas a nivel general. Por ejemplo, los grandes empleadores, la clase alta de servicio, los propietarios menores, las cuentas propias, los administrativos, son categorías de clase que siempre han estado como en la mayoría de los esquemas, ¿sí? Ya. Una cuestión que es súper relevante para lo que vamos a mostrar más adelante, para lo que estuvimos pensando, tiene que ver un poco con qué tipo de patrones nos podríamos encontrar al analizar la relación entre desigualdad económica y formas de estratificación social.
Y la literatura, que es mayormente europea y algunos estudios en Estados Unidos, ha hipotetizado sobre algunos patrones que podrían eventualmente darse. ¿Sí? El primero, uno que está bastante presente en la literatura, es el occupational upgrading, que básicamente lo que dice es que lo que ha ido ocurriendo en las sociedades contemporáneas es que hay un aumento de los empleos concentrados en las ocupaciones pertenecientes a las clases más altas y un incremento de los salarios que es transversal a las clases sociales. ¿Sí? Como que todas las clases han mejorado su salario, ¿sí? Ha disminuido la clase media y la clase baja, ¿sí? Por lo tanto, se ha un poco como desfigurado las diferencias de clase más tradicionales. Y después hay un patrón alternativo que es la polarización ocupacional, que básicamente lo que dice es que hay lo que hipotetiza es un fuerte crecimiento del empleo en la parte superior, ¿sí? Un crecimiento más débil del empleo en la parte inferior y una disminución de la clase media. Además de un incremento del gap entre la clase alta y el resto. Esto es lo que habitualmente se ha denominado como el declive de las clases medias. Sobre todo en la literatura como más sociológica. Son como dos patrones y ambos patrones en cierta medida se han observado en la actualidad. Países europeos mayormente. Y lo interesante, o sea, como otra discusión importante asociada a esto tiene que ver, bueno, estos patrones posibles que pueden estar dándose sobre la relación entre desigualdad económica y formas de estratificación social están empalmadas evidentemente con la discusión sobre hasta qué punto la clase sigue importando en las sociedades contemporáneas, ¿sí? Y ha sido interesante porque el revival que ha tenido esta literatura se ha enfocado un poco en dilucidar, ¿sí? Como más recientemente, si las tendencias de la desigualdad tienen que ver con diferencias entre o dentro de las clases, ¿sí? Y acá hay como dos, nuevamente, como posibilidades. Una es como la clásica muerte de las clases, ¿sí? Que dice básicamente las clases ocupacionales agregadas, como la hemos estado pensando desde principios del siglo XX, ya no son un determinante especialmente importante de las condiciones de vida de la sociedad moderna y del ingreso en particular de las personas. Por lo tanto, no esperaríamos que afectasen los niveles de desigualdad. Y por otro lado tenemos una alternativa que nos habla de la descomposición de la clase, que básicamente que no es que la clase deje de importar, sino que lo que está ocurriendo es que las clases ocupacionales agregadas, como las pensamos, se han descompuesto en pequeñas microclases. Es un debate como muy americano, ¿sí? Pequeños grupos de trabajo técnicamente similares, institucionalizados en el mercado laboral, que capturan con mayor nivel de precisión la estructuración de los ingresos, ¿sí? Bajo esta lógica, lo que podríamos esperar, por ejemplo, sería que hubiese una mayor dispersión, ¿sí? Entonces, si las ocupaciones, como bien dice acá, y las situaciones económicas ya no se agrupan en los colectivos tradicionales grandes de clase, con el tiempo deberíamos observar una proporción decreciente del nivel de desigualdad que se explica por diferencia entre clases, como los grupos tradicionales, sino que empezaríamos a ver que debiesen importar más las diferencias dentro de la clase, es decir, como esta dispersión. No voy a hablar mucho más porque solamente quería dejar como algunos lineamientos teóricos para que se entendiesen los resultados que va a mostrar Rafael. Gracias. Bueno, entonces como decía Gabriel, la idea es tratar de pensar cómo operacionalizar estas discusiones, estos debates a partir de los datos que tenemos para Chile. En concreto nosotros vamos a usar la encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago. Esta es una encuesta que hace la Universidad de Chile desde 1957. La dejó de hacer lamentablemente hace un par de años. Y es representativa de 34 comunas del Gran Santiago. Bueno, aquí está el desglose, representa algo así como el 90% de la población de la región metropolitana, más o menos.
Es una muestra estratificada, alrededor de 3.000 hogares por cada año y tiene algunos ajustes, digamos, por missing values. En cuanto a las clases, a la posición ocupacional es la variable que nosotros usamos para constituir estos 7 grupos. En primer lugar tenemos los directores, profesionales de mayor nivel, menor nivel, personal de apoyo técnico, trabajadores de servicios, otros trabajadores de los servicios y operadores y obreros finalmente. Esa va a ser la categorización que usamos de aquí en adelante. Solo como hablar un poco en general de la muestra, vamos a hablar en individuos que estén en el mercado laboral, digamos entre 25 y 65 años aproximadamente. Vamos a mirar los ingresos laborales, o sea, sueldos, salarios líquidos, esa es la definición. La desigualdad la vamos a ir bien con el coeficiente de Gini o con la división logarítmica media. El coeficiente de Gini, digamos, es el coeficiente más conocido, relativamente fácil de interpretar. La división logarítmica media, lo bueno que tiene es que se divide entre un componente intragrupos y un componente entre grupos simplemente. Entonces, la suma de las dos es el total. Por eso las descomposiciones van a venir en base a esto. Entonces, solo, digamos, para explicar un poquito la división logarítmica media, es un índice de una familia de índices que se llama índices de entropía general, como el índice de Tyle, por ejemplo, y es simplemente, ustedes no funcionan en la pantalla, es simplemente la diferencia en términos de logaritmo. Como yo, individuo, mi salario se diferencia del promedio, y eso está en términos de logaritmo. La gracia, como les decía, es que se descompone aditivamente. Entonces, todas las desigualdades intragrupos más las desigualdades entre grupos, la suma de ellas es la desigualdad total. La desigualdad intragrupo la podemos entender simplemente como un promedio de las desigualdades de cada una de las clases individualmente. La desigualdad entre grupos es, si pensamos que cada clase, todo el mundo tiene el ingreso promedio de su clase, es cuál es la desigualdad. Entonces estamos comparando promedios entre clases. En términos de propiedades de este índice, una cosa que tiene es que, dada la naturaleza del índice, le da más peso a las diferencias en la parte baja de la distribución. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de la caída en desigualdad a partir de los 90. Entonces, en términos de resultados, vamos a hablar de 3 cosas. Primero, presentar algunas tendencias generales que ha pasado con la desigualdad. Vamos a descomponerla por grupo y después vamos a tratar de entender qué pasa a partir de unos ejercicios contrafactuales que se basan en qué hubiese pasado si cierto componente de la desigualdad no cambiase en el tiempo. Entonces, en términos de tendencias generales, como pueden ver, aquí tenemos desigualdad desde 1957 hasta el último año disponible, que es el 2022. Esto es junio de cada año, por si acaso. Digamos, la historia es más o menos conocida. En el verde pueden ver el coeficiente de Gini, en negro la división logarítmica media, que es el índice que a nosotros nos interesa. Vemos que hay una desigualdad más o menos estable, digamos, del 57 al 70, una gran caída hasta el 73. Después tenemos la caída, que es el alza en desigualdad, que es bastante conocida. La gran caída de los 90, estabilización, una segunda caída, una nueva estabilización y el alza, que es producto de la pandemia, digamos, al final. Si se dan cuenta, el índice de la división logarítmica media, esta línea negra, es un poquito más sensible, ¿verdad? Es un poco más brusca. Sube más cuando hay que subir, cae más cuando hay que caer, y eso tiene que ver con que este índice le preocupa más, le da más peso a la parte baja de la distribución. Entonces, la historia en Chile, por ejemplo, la reducción de pobreza a partir de los 90, de la desigualdad, es una historia de reducción de pobreza. Y por lo tanto eso se ve manifestado en el índice de división logarítmica media. Cae mucho más que el Gini. ¿Por qué? Porque hay una caída en la parte baja de la distribución. Entonces, en la medida que los cambios se deban a la parte baja de la distribución, este índice va a ser más sensible, pero de nuevo lo usamos por su propiedad de poder descomponerse fácilmente. Entonces, en términos de grandes tendencias, digamos, cuando uno habla de desigualdad total, hay 3 cosas que nos interesan. La desigualdad intragrupo, qué tan desigual es cada uno de estos grupos, el tamaño de esos grupos, cuál es más grande, cuál es más chico, porque eso nos determina su peso y su importancia relativa a la desigualdad, y finalmente las diferencias salariales entre estos grupos, cuáles tienen mayores salarios, cuáles tienen menos salarios. La combinación de esas 3 cosas nos da la desigualdad total, y eso es lo que les quiero mostrar ahora. Esta es la composición de las clases sociales, digamos, este es el porcentaje de cada uno de estos grupos a lo largo del tiempo. Voy a destacar solo algunas cosas, pero por ejemplo, si miramos... Aquí me están filmando, aquí me quedo. Profesionales mayores y menores, por ejemplo, representan algo así como el 10% del mercado laboral, de la fuerza de trabajo en los 60. Si miramos el 2020, el último periodo, ya es 30%. Entonces hay un incremento importante en trabajadores profesionales. Por otro lado, si uno ve operadores y obreros, por ejemplo, 44% en los 60, algo así como 20% al final. Y voy a repetir harto y vamos a mencionar harto que esta tendencia, este quiebre, se da principalmente a partir de los 90. Digamos, con el retorno a la democracia, donde uno ve un cambio brusco en las tendencias.
Pero esto es sumamente importante, una expansión de los grupos profesionales, una disminución de los grupos de trabajadores y operadores y obreros. Ya. Bueno, ingresos promedio no voy a hablar mucho aquí, simplemente hay una compresión. Vamos a ver que estos números que representan el promedio de ese grupo dividido el promedio general. Por ejemplo, entonces eso quiere decir que los directores en 1960 ganaban algo así como 5 veces el promedio de la clase de trabajo, o sea, de la fuerza de trabajo. Esos se han ido disminuyendo, en parte, de nuevo, porque estos grupos se han hecho más grandes, por lo tanto el promedio se acerca más a los grupos profesionales. Y finalmente, la desigualdad dentro de los grupos, aquí solo lo único que quiero destacar es esta reversada entre los grupos de los directores y los profesionales. 1960, el grupo de directores altamente desigual, esto de Gini, en Gini 56, al final del periodo 23. Eso es un aumento de salario, pero también que se homogeniza, se uniforma ese grupo. Lo contrario pasa con el grupo profesional, casi se reversa, digamos, esa tendencia. Los grupos profesionales, que de nuevo era un grupo pequeño en 1960, baja desigualdad, al final 2020 alta desigualdad. El grupo más desigual es el grupo de profesionales de mayor calificación. Entonces, en términos de descomposición por grupo, esto es simplemente lo que uno le puede decir a partir de descomponer este índice entre una desigualdad intragrupo, es decir, el promedio dentro de cada una de estas clases, y entre grupos, las diferencias entre las clases. Y lo que podemos ver, y digamos que este es quizás el resultado principal de nuestro ejercicio, el resto es tratar de entender qué pasó acá, es que la tendencia que uno ve, esa alza en desigualdad y después esa caída en desigualdad que uno veía en la serie general, es desigualdad entre grupos. El alza en desigualdad desde el 73 hasta el 90, digamos, durante la dictadura, es un aumento en desigualdad entre grupos. Los salarios de distintos grupos se fueron haciendo cada vez más diferentes. Y lo mismo pasa, digamos, la caída de los 90 tiene que ver de nuevo con eso. La desigualdad intragrupo se ha mantenido relativamente estable, excepto por 2 periodos, una caída importante, si lo pueden ver en los 90, y después una caída más adelante un poquito menor, alrededor del 2005-2010. Y de hecho lo que vamos a tratar de hacer en el resto del ejercicio es tratar de entender qué pasa en el 90, qué pasa en el 2005 aproximadamente, que hace que esto se explique. Este gráfico, digamos, es lo mismo, pero suma 100. Simplemente mostrarles que la desigualdad intragrupo deja de importar tanto durante la dictadura y se recupera en su importancia a partir de los 90. Entonces, en términos de ejercicios contrafactuales, en los 2 minutos que me quedan, simplemente tratamos de hacer 2 cosas. Tratamos de entender cuál es el rol que juega la composición, lo que les he dicho, ¿verdad? Que estos grupos se hicieron más grandes, más pequeños, mayores salarios, menores salarios, más desiguales, menos desiguales. Y por otro lado, tratamos después de entender el rol de otros factores. ¿Qué rol juega la educación, por ejemplo? El hecho de que la expansión universitaria, por ejemplo, a partir de los 90, en particular en los 2000, juega un rol en igualizar los retornos de la educación y hacerla menos importante. Entonces, simplemente, de nuevo, mostrarles que esta cosa se suma, desigualdad intragrupos es la suma, y aquí lo que hacemos es decir, bueno, si la desigualdad entre grupos, por ejemplo, no hubiese cambiado, hubiese sido la misma desde 1960, ¿cómo evolucionaría la desigualdad total? Lo mismo con intragrupos. Entonces, de nuevo, para no entrar en muchos detalles, lo único que les muestro aquí es que si ven la línea negra, esa es la desigualdad observada, digamos, la serie que ya les mostré. La línea gris es la desigualdad, si es que la desigualdad intragrupo no hubiese cambiado, pueden ver que es básicamente lo mismo. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la creciente importancia relativa de la desigualdad dentro de las clases se debe a que la desigualdad entre clases perdió importancia. Entonces, no es que la desigualdad intra se hizo más importante en términos absolutos, es que la otra se hizo menos importante. La desigualdad entre grupos se achicó. Y eso lo pueden ver a partir de la línea amarilla. Es decir, si hubiésemos mantenido la desigualdad entre grupos constante, la desigualdad básicamente no cambia hasta el 90, cae y después se mantiene relativamente estable desde el 90. Esto me lo voy a saltar, digamos, pero es básicamente tratar de entender más cosas aquí. ¿Qué rol juegan los ingresos? ¿Qué rol juega el tamaño de los grupos? Y solo quiero cerrar con esto, que es tratar de preguntarse, bueno, ¿qué rol juega la educación en esto? Sobre todo a partir de los 90, el hecho de la expansión universitaria ha reducido un poco el retorno a la educación y qué rol ha jugado eso. Esto un poquito más complejo, no lo hacemos, digamos, descomponiendo grupos, sino que lo hacemos con regresiones. Estas se llaman brief regressions, son funciones de influencia recentradas, algo así. Básicamente es un instrumento, regresiones lineales, donde lo único que cambia es la variable dependiente. Deja de ser el promedio, como siempre ha sido nuestros queridos mínimos cuadrados,
y puede ser cualquier otra cosa. Puede ser la mediana, puede ser un percentil, puede ser el coeficiente de Gini. Entonces uno puede jugar a partir de eso cómo cambiaría el Gini si es que cambian cosas. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer es ver dos cosas. ¿Qué rol juega, digamos, la expansión en años de escolaridad y los retornos a esa escolaridad? Entonces, ¿cuánto paga tener un año más de educación? ¿Cuánto paga tener más educación? Y este es el gráfico, digamos, con ejercicios contrafactuales. Básicamente en negro, aquí estamos viendo solo la desigualdad intragrupo, dentro de los grupos. La línea negra es lo observado, digamos, la desigualdad observada dentro de los grupos. La línea gris es si es que la composición hubiese estado fija en 1960, la composición educacional, por cierto. En amarillo, si es que los retornos hubiesen estado fijos, es decir, si es que lo que pagaba ir a la universidad en 1960 no hubiese cambiado hasta ahora, ¿cómo sería la desigualdad? Lo que dice la línea amarilla. ¿Y qué dice la línea amarilla? Que la desigualdad hubiese aumentado. Es decir, si el pago por ir a la universidad de 1960 hubiese sido constante, no hubiese cambiado en el tiempo, la desigualdad hubiese seguido creciendo. ¿Por qué? Mucha gente yendo a la universidad, mucha gente recibiendo esa recompensa, digamos, desigualdades crecientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cae esta desigualdad intragrupo? ¿Por qué? Porque la educación dejó de pagar tanto. La prima por ir a la universidad empezó a ser un poquito menor y por lo tanto la desigualdad dentro de los grupos fue reduciéndose, digamos, y por eso la desigualdad, entre los grupos perdió importancia. ¿Por qué? Porque las recompensas que daba la educación, que después determinaban las distintas clases, perdió importancia. Esto mismo es relativo, solo cerrando. Digamos, esto ya lo demostré, ¿verdad? Esta es una historia de grandes caídas en algunos periodos del tiempo, grandes alzas también. La contribución intra y entre clases ha ido cambiando dependiendo del tiempo. Pero vemos que principalmente la desigualdad cae por una historia de caída de brechas entre grupos. La desigualdad entre clases sociales se hace menos importante. Concretamente, esto no me lo salté, pero tiene que ver con caídas en ingresos, no con composición. Y esto se ve reflejado en la historia de los retornos a la educación. Se homogenizan los retornos, digamos, la diferencia de ir a la universidad, por ejemplo, de tener ciertos años de educación ya no es tanta, y eso ayuda a reducir las diferencias entre los grupos. Por lo tanto, la desigualdad relativa dentro de los grupos ha aumentado. Y eso, digamos, es lo que queremos decir nosotros. Dado que la desigualdad entre clases sociales se ha hecho menos importante en términos relativos, ha ganado importancia la desigualdad dentro de estos grupos. Digamos, y estas son algunas cosas adicionales que queremos hacer, digamos, metodológicas, pero lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Dejamos entonces ahora a Marco para que pueda entregar algunos comentarios y después dejamos unos minutos para discusión y preguntas. Yo sugeriría desde allá para que puedas quedar registrado también. Ya. Gracias, Marco. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Gabriel y Rafael por la presentación. Súper interesante. Me parece que además está bastante bien estructurada y tiene como un objetivo claro, además una manera de insertarse en la literatura bastante clara también. La mayor parte de las preguntas que yo voy a hacer no son simplemente desde la ignorancia de no saber de cómo se construyen algunas de las cosas que ustedes hicieron y desde mis propias como curiosidades en términos de investigación y mi propio perfil. Ya, la primera y probablemente como la más pequeña, detallista, pero que parece que es fundamental, es que siento que pasan quizás demasiado rápido. Creo que debería hablarse un poco más sobre exactamente cómo construyen el concepto de clase a través de la ocupación. No me queda claro en la presentación. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre profesionales mayores o menores? ¿Ya? O sea, eso por supuesto que es algo que ustedes tuvieron que hacer ya, pero y que tiene que tener algún criterio más o menos claro. Y eso me parece además importante porque los estatus de las profesiones han cambiado en el tiempo. Y además porque me imagino que, por ejemplo, no es lo mismo ser, por decir algo, periodista el año 1960. A propósito, me parece genial que la fuente llegue hasta tan atrás. Es como increíble porque nos da una foto súper interesante de lo que pasó en Chile desde el año 50 y tantos, ¿ya? Pero de nuevo, ser periodista el año 50 y tantos en Chile es muy distinto a ser periodista el año 2020, ¿ya? Y eso por una parte, además que por lo mismo yo diría, y esto es una sugerencia,
siento que, por lo mismo que ustedes muestran, no podría decir que yo no lo plantearía de buenas a primeras como un problema de clase, sino como un problema de ocupación, ¿ya? Y yo lo haría el framing del paper más a través de grupos ocupacionales y desigualdad a través de la ocupación, y después llegaría de manera más indirecta al tema de la clase, ¿ya? Eso lo voy a explicar un poco después también, lo que quiero decir. Y me parece las últimas cosas que dijo Rafael respecto de que la desigualdad entre clases, digamos, ha bajado precisamente por la baja de como los retornos de la educación, me parece como fundamental y súper interesante, más pensando en un instrumento que efectivamente, como ustedes mencionan, es más sensible en la parte baja de la distribución. Súper interesante. Y hay cosas que a mí me parecieron como que me volaron la cabeza, la verdad. Ustedes en la presentación que enviaron antes lo habían mostrado como gráficos, pero en este está como tablas. Sí. ¿Y dónde está? Perdón. Estoy buscando. Al principio. Al principio, sí. ¿Dónde están? Ahí. Ahí están. Sí. Me voy a fijar en 5 grupos, ¿ya? Obreros, ¿ya? Espera, estamos en ingresos. Composición. Obreros, baja en términos de composición brutal, Sí. ¿ya? Ingresos más o menos similares, o sea, ingresos promedios más o menos similares. Desigualdad más o menos similar. Trabajadores de servicios, que esto es importante para compararlo con la literatura europea, por ejemplo, se mantiene más o menos estable en los tres niveles, ¿ya? Profesionales menores, alza gigantesca en términos del número, que de nuevo tendría que discutirse en términos de cómo definen profesionales menores, ¿ya? Profesionales mayores también una alza importante, mayor porcentualmente que la de profesionales menores, o sea, se quintuplican, ¿ya? Pero a diferencia del anterior, a diferencia de los profesionales menores que se mantienen con ingresos más o menos estables y desigualdad entre grupos más o menos estables, los ingresos de los profesionales mayores están a la baja. Eso es bien interesante para pensar en lo que está pasando en el país ahora, y la desigualdad dentro de ese grupo de profesionales mayores aumenta también, ¿ya? Y con los directores, esto también, el quinto grupo que quería ver, es porque no lo entiendo la verdad, que es que como tamaño es más o menos estable, pero como ingresos baja y la desigualdad entre grupos baja también, ¿ya? Eso es porque no lo entiendo. Se los planteo así. Y lo plantearía también en términos en relación a la literatura, que si uno ve Tomateco, creo que un compadre que había leído hace un tiempo atrás, que trabajaba para la Unión Europea, para el Eurostat, sacó algunos working papers de Eurostat respecto a este mismo tema, que hablaba sobre, y bueno, Eurofound también tiene algunos textos sobre esto, que en Europa básicamente lo que pasa es que hay un aumento, como ustedes mencionan, básicamente lo que tú dijiste, hay un aumento en el peso relativo de los grupos más o menos altos o medio altos que requieren, digamos, educación para entrar a ellos. Baja como en la clase obrera o en las clases industriales tradicionales, y un aumento no tan pronunciado pero de manera importante en los grupos de trabajadores de servicios, que no se observa en el mismo nivel en Chile. Entonces mi pregunta es, las personas que el año 50 y tanto hubieran sido obreros, ¿son en este momento profesionales menores? ¿Ya? Ahora, ahí entrarían como preguntas que tengo yo respecto de que no sé exactamente, porque no manejo bien la fuente, cuáles son los datos que la fuente misma nos da para tratar de responder eso. ¿Ya? Y eso es interesante también pensando lo último también que estaba mencionando Rafael, que no estaba tampoco en la primera versión, que es un énfasis un poco mayor en la parte de educación. Sí. Que es bien interesante además porque esta es una encuesta de la ocupación. Por lo tanto, me imagino que tiene que tener alguna variable en torno a la educación o a las credenciales que las personas tienen, ¿cierto? Claro, lo único que tiene. Años de escolaridad, o sea, tipo de escolaridad. Tipo de escolaridad. Ya, perfecto. Que sería súper interesante pensarlo en términos de que, me imagino que, por ejemplo, la proporción de personas con... Sí, es que sin el dato cual es como difícil, pero la proporción de personas con título de periodista el año 50 versus las personas que trabajan en el periodismo va a tener una relación de 1 a 1 más o menos, pero hoy en día no necesariamente va a ser lo mismo, y posiblemente dentro de los, por ejemplo, profesionales menores, que son definidos a través de la ocupación, no de la educación,
puede que esté pasando algo interesante ahí, digamos. Estas son puras preguntas que me hago en realidad, ¿no? Sí. ¿Ah? Y sí, he cubierto la mayoría, y con lo que quería terminar es con lo siguiente, que es que todo esto lo tenemos que pensar en el contexto de Chile y tratar de entender cómo funcionan en términos prácticos las desigualdades en Chile. Y me hace mucho sentido la baja de la desigualdad entre clases. Yo hubiera pensado que hasta aumenta, pero según tú dices se mantiene constante la desigualdad dentro de las clases, pero siempre ha sido alta, digamos. Pero para entender la desigualdad dentro de las clases me parece que hay que, más que un within o between, hay que empezar en un through, ¿cachai? En el sentido de que ¿qué características tienen las personas que están en la parte alta de la distribución en una clase determinada comparada con la de otra clase específica, independiente de cómo la cortemos, digamos? ¿Ya? Y de repente hay otra variable que explica cómo la desigualdad dentro de las clases, como si hiciéramos un histograma dentro de cada una de las clases y sacáramos la parte alta que tienen en común cada uno de ellos. Eso era. Gracias. Muchas gracias. Super, muchas gracias, Marcos. Podemos, una opción es dejar un espacio de respuesta en caso que ustedes tengan demasiadas cosas apretadas ahí, y la otra es que hagamos una primera vuelta de comentario y pregunta y juntamos. Yo prefiero que hablen ustedes. Super. Sí. Entonces abrimos un espacio para preguntas, comentarios, de lo que quieran. Yo tengo un par de... Y como la misma lógica aquí también de lo que conversamos antes, o sea, a mí me parece fascinante como los datos que tienen, las ideas, y yo como no experto, fui sociólogo en el pasado y ya soy más politólogo, me acuerdo de la literatura, pero tengo como primero un par de preguntas y después como sugerencias también, como para una mezcla. Sobre todo la parte teórica, una cuestión también como que no clara, pero que tampoco sé si es relevante que se metan, pero que tú lo mencionaste al inicio, es que hablabas de esta cosa, de que en este momento que hay un declive de la clase media y que en base a eso ustedes pensaban que podría haber como una suerte de polarización de clases. Y creo que hay que ser cuidadoso, no conozco la literatura, pero entiendo más de la ciencia política, y creo que hay que ser cuidadoso, que es lo que uno entiende por polarización. Porque técnicamente hablando, la polarización es que aumentan el peso relativo de los polos. Y no me queda claro si aquello que ustedes están llamando como declive de la clase media lleva automáticamente a que los polos crezcan. De hecho, los directores siguen estables. No es que aumenten los ricos. Hay una diferenciación, si queremos, de las clases bajas, pero no, como que sería escéptico ahí con hablar de polarización. Después, otra cuestión, y esto es más como los datos, que tampoco los conozco bien, como que yo creo que la típica pregunta que se podría venir desde América Latina y para Chile, sobre todo, es decir, ¿qué pasa con el sector informal? Porque en las datas europeas, obviamente, con tasas de formalidad mucho más altas, todas esas clasificaciones funcionan relativamente bien. Chile tenemos la gracia que en el contexto latinoamericano se asemeja más, pero yo creo que hay un elefante aquí que nos estamos capturando. Entonces, si yo fuera reviewer, lo que yo diría me parece súper lindo, pero no nos está escapando aquí un segmento importante, con lo cual yo no creo que la data no sea interesante y que se puedan hacer observaciones, pero creo que no tocar a los informales es como o no decir algo al respecto, hasta qué punto no lo cubren, etcétera, como yo creo que ahí hay un elefante que hay que hacerse cargo. Tampoco sé, aquí yo no sé los tipos de análisis que hicieron, pero hay algunas categorías que tienen n súper chiquititos, o sea, el 1%, entonces no sé si al momento de los tipos de análisis que ustedes tengan eso tiene consecuencias o no de las interpretaciones que uno puede hacer. Hay otros grupos que son lo suficientemente grandes donde creo que no hay problema, pero al ver n tan chiquitos como que me asusta ahí si es que hay algún riesgo en los análisis que ustedes pueden hacer. Y ahora ya voy más como a sugerencias quizás, porque como en el espíritu de lo que ustedes decían, creo que hay varias historias que ustedes aquí pueden contar. Y como que después de escucharlo a ustedes, como que hay 3 puntos que me llaman la atención, que yo creo que eventualmente pueden dialogar entre sí o no. Uno, y me cuelgo también de lo que tú dijiste, que yo creo que la historia, el análisis histórico, por así decirlo, es una cuestión en sí misma que es súper relevante. O sea, ver cómo es que hay una diferenciación a lo largo del tiempo entre estas distintas ocupaciones. Yo creo que ahí mismo hay una cuestión que en sí misma es relevante, y que esa es una historia per se, y que yo creo que dialoga muy bien también en parte con esa literatura europea, y yo creo que es interesante traerla al contexto chileno y latinoamericano.
Les pongo un ejemplo, yo viniendo más de la ciencia política, el típico argumento en Europa que se dice que la clase trabajadora está votando a la ultraderecha, lo que pasa es que la clase trabajadora cambió completamente su composición, entonces esa presunción es errada porque mal entendemos la composición de las clases. Entonces creo que esto mismo, que ustedes tienen una historia que contar que es muy relevante, y creo que esa es una historia posible que conecta también con temas de desigualdad. Yo creo que esto mismo es una cuestión que creo que sociológica y políticamente hablando es interesante. Pues el segundo punto que me pareció interesante es que el tema de los profesionales justamente, de cómo es que aumentan y, si bien entiendo, está el tema de las desigualdades al interior de esos grupos, ¿no? Y yo creo que esto es muy relevante si pensamos un poco, creo que por ahí lo tiraron al final como pensando en el contexto político actual, de qué es lo que se debate, ¿no? Y si pensamos en todo el tema de la desigualdad y las expectativas no cumplidas, una lectura que uno podría hacer es que el problema está justamente en estos nuevos segmentos que han sido mucho más educados, que entraron con una promesa determinada y esa promesa no se le está cumpliendo. Que quizás es muy distinta al operadero y obrero, que siempre tuvo una promesa y que esa promesa le cumple relativamente bien o mal, pero no había un cambio de expectativas gigantescas. Pero aquí el tema de las expectativas es completamente diferente. Entonces ahí yo creo que hay una historia en la cual uno podría entrar de que es bastante interesante. Y cierro después con una tercera observación que no me quedó del todo claro y por eso la pregunto, es que la fórmula, como yo no experto, si uno observa las tendencias históricas de desigualdad, es como existe un argumento clásico que si uno observa el Gini en Chile, todas las personas que van a decir, ustedes lo muestran que en realidad el Gini muestra que hay unas oscilaciones, pero que dentro de ha venido bajando. Y después hay unos colegas de apellido H y compañía que dicen el Gini es un índice muy malo, porque lo que tenemos que hacer es ocupar otro tipo de mediciones donde vamos a ver la concentración del 1%. Y la pregunta que yo me haría es, la evidencia que ustedes están aportando acá, ¿cómo dialoga con este debate en Gini versus 1%, que son en el fondo es la Piketty y compañía en el fondo, o las clásicas mediciones a través? Entonces no me queda claro cómo, y creo que podría ser otra pregunta interesante, cómo esto que ustedes aportan da luces para un lugar o para otro. Sin duda. Yo me cuelgo porque era la primera pregunta que yo tenía. Cuando gracias hay este tipo de ver así este tipo de datos es súper iluminador. Efectivamente te abre muchas preguntas y entonces es bien interesante y probablemente este es un problema feliz. Y ustedes se van a enamorar en sacar este paper, pero yo creo que pueden sacar 2 papers eventualmente aquí. Así que esa es la buena noticia, creo yo, de estos problemas felices. Sí, yo también creo que es importante la pregunta de top income, a menos a mí me queda esa pregunta porque tenemos el mismo trabajo por el mismo intervalo, el fondo de 1957-2015, el trabajo con Ignacio, entonces uno puede ver la caída y que es súper conservadora además porque ni siquiera tiene una imputación por evasión, como nada, y uno puede ver ahí cierta correspondencia al relato, pero claro, con esos datos uno ve que 2015 para adelante la desigualdad va al alza, medida en concentración de ingresos, en 1%, y eventualmente uno podría decir cómo se hace esa lectura de diferencia, claro, cuando no parece haber un gran cambio en la pola superior con estos datos, pero uno entiende que parte de la respuesta es que estamos mirando cosas distintas, ¿cierto? Entonces solo creo que es importante porque al final la lectura agregada es, bueno, y que además es muy contenciosa políticamente, es, bueno, la desigualdad va a la baja, según el indicador, Gini versus top incomes, y hay que ver cómo conciliarlo y cómo hacer la interpretación. Segunda, bien importante, ya como mencionó Marcos, tiene que ver con que al final toda la entrada es también muy atractiva, pero el gancho de entrada es distinto al gancho de los resultados. El gancho de entrada es muy fuertemente sobre la exclusión de clase, y entonces, si ustedes van a usar ese gancho, sería súper interesante cerrar también diciendo, bueno, entonces importa o no importa la clase. Que creo que es un concepto que se va difuminando a medida que avanza la presentación y que es importante. En fondo, yo, claro, me siento tentado a decir, importa, a luz de estos datos, importa menos, o bien importa la clase, pero tenemos que reconceptualizar la clase, en fondo darle una plasticidad mayor al concepto de clase. Y por cierto, eso también lo está diciendo la literatura internacional, en el fondo no necesitamos leer un paper porque sabemos que de clase media la clase es ultra fragmentada y diversa. Sí sabemos, últimos años, décadas, que la fragmentación de la clase alta es bastante evidente y eventualmente por eso también hay algunos trabajos en esa dirección.
Yo creo que estos datos apoyan ese tipo de discusión de fragmentación de la clase, lo que tampoco es sinónimo de decir que la clase no importa, y eso es otra cuestión importante. Incluso si uno dice eso, no está diciendo que la clase no importa, dice que la clase entendida como grandes agregaciones no importa. Pero hablar de clases diversas y fragmentación de clases es una contribución. Mike Savage se gasta un paper entero para discutirle a Thomas Piketty respecto a la fragmentación de la clase alta. A mí me parece importante que uno pueda discutir con este material que ustedes tienen procesos de fragmentación y diversificación de la clase alta. Súper interesante. Tercero, no puedo dejar de preguntarlo porque veo un poco ese tipo de datos. Uno podría agregar otra capa de información. Eventualmente es difícil, pero bueno, el Servicio de Impuestos Internos tiene los datos desde otro ángulo. Y no se prestan, y hay todo un tema de cuestiones, de repente, claro, microdatos, pueden ser algunos años, como se han hecho con los trabajos, pero eventualmente si uno pudiera juntar los datos de declaraciones de impuestos de algunos años, incluso solamente como referencia con estos ocupacionales, ahí sí que se prenderían muchas luces y se podría intentar cruzar o hacer un puente entre estos tipos de literatura y sacar una imagen más completa. Y lo último, claro, me quedo con la cosa de la homogenización de los retornos. En el fondo, el tema del acceso a la universidad, uno sugiere que, como usted dice, la prima es más chica, paga menos entrar a la universidad hoy en día. Pero claro, vamos a lo que decía Cristóbal de las expectativas incumplidas y cómo en el fondo quizás ahora puede ser más interesante hacer doble clic dentro de la población que ingresa a la universidad, porque uno sabe que existen diferencias eventualmente muy grandes según el tipo de carrera que entra y según el tipo de universidad que entra. Como en línea con la idea de expectativas incumplidas, me quedo ahí con la duda si una vez que ya está un poco más asumida esta homogenización de retornos, no hay una heterogenización de retornos por otro lado. Por el lado de la universidad, la carrera, tipo carrera de universidad, y por arriba, todo un 1% por otras fuentes de ingreso y riqueza, básicamente capitales, retorno a los capitales, la. Sé que no son cosas que ustedes cubren acá y hacen más difíciles las cosas, pero porque es tan interesante eso. Muchas gracias. ¿Hay algo más que...? Por favor. Sí. Al ver el análisis longitudinal estadístico que ustedes plantean acá, estaba leyendo un libro de Eugenio Pignoni sobre ajuste de cuenta a propósito del análisis histórico que se hace respecto a lo que pasó con el 11 de septiembre, donde se habla de un periodo donde el Estado cumple un papel importante respecto al tema de la promoción, de la educación, etcétera, etcétera, versus el modelo económico que se plantea fundamentalmente a enfatizar el tema del crecimiento. Quería preguntar si el estudio que ustedes están desarrollando hace una alusión a esos hitos históricos que son profundos, sobre todo en nuestra sociedad, pensando justamente en el tema de que Girón incluso habla claramente de lo que pasó con la composición del sector obrero, que aquí está claro que hay un cambio significativo, justamente, y el aumento de los profesionales. Y otros temas más que no sé si están considerados a propósito del compañero con el anterior tema, la informalización en nuestro sector, me parece que el 27% ahora, sí, como yo estoy viendo el tema del envejecimiento, parece que un 40%. El tema de los migrantes, el tema del impacto de la inteligencia artificial en los análisis que está haciendo la OIT, si ustedes hacen algún nivel de relación con esos hitos y cambios estructurales que está viviendo nuestro país hoy ante el mundo. Esa es la pregunta que quería hacer. Gracias. Bueno, dejamos un espacio, pero ya... perdón. No, es una pregunta chiquita, solamente pensando en cómo ocurre en México. El empleador fundamental, si juega un rol ahí en el caso de la integración, digamos, de lo que nombran clases sociales, el empleador fundamental en el primer periodo es el Estado. Y eso tiene un efecto, ¿no? Como en salarios y en cómo se distribuye, y es más una duda como si el Estado aquí juega un rol como empleador en el primer periodo que desaparece, digamos, hacia las últimas décadas. Gracias. Súper, muchas gracias. Tenemos entonces un espacio de conversión de 1 minuto. Un ratito. 15 segundos cada uno, así que... ¿Quieres partir tú o...? No, dale tú. Ya. O sea, primero, muchas gracias por los comentarios. Algunas de estas cosas las hemos conversado. En el fondo, como dice Gabriel, llevamos un año más de vuelta a esto. Y te pido disculpas porque le compartimos un PowerPoint, digamos. Aquí no hay detalle de esto, una caja negra, lamentablemente.
Pero la cosa es que, efectivamente, como a partir de ver un periodo tan largo, tantas cosas, hay muchas preguntas y por lo tanto hay muchos potenciales papers. Una línea que pensamos nosotros es pensar los hitos históricos que han determinado esto, claro. El rol del Estado es claro. O sea, por ejemplo, como uno piensa, no es lo mismo, digamos, tener el mismo sueldo si te emplea el Estado que te emplea un privado. Es completamente distinto. Pero lamentablemente, cuando uno vuelve a la naturaleza de los datos, hay muy poco que explorar acá. Si uno mira la encuesta del 57, hay, no sé, 7 preguntas, algo así. Si uno la mira el 90, el 2000, claro, uno tiene, digamos, lo que uno se acostumbrado en la casa, por ejemplo, mucha información, etc. Entonces, si uno quiere mantener, digamos, esta perspectiva, uno renuncia a un montón de información y básicamente por eso nos concentramos en educación, que es como una de las pocas cosas que puedes mirar a lo largo del tiempo. Si miráramos a partir del 90, que también es un periodo que nos parece interesante, uno tiene un poquito más de información. Sobre la informalidad, es un poco lo mismo, es difícil identificarla. Porque, digamos, ¿cómo la identifica hoy en día en Caser o en cualquier encuesta? Tú dices, bueno, el que recibe un sueldo pero no contribuye. Es una definición. Aquí no hay nada de esa información. No hay nada de si estás pagando cotizaciones, si tienes un contrato. Entonces, de nuevo, uno mirando esta perspectiva, uno pierde un poquito esa información, pero sería súper interesante. Porque no sabemos, digamos, sabemos que hoy en día la informalidad está en torno al 30%, pero no tenemos idea que pasa en el 60%, probablemente era descabellado, digamos. Solo un último punto en defensa del Gini, si no quieres. Sabía que iba por ahí. Sí, me nace. O sea, el Gini es una forma de medir, al final es como echarle culpa a la wincha de que la casa está chueca. Los datos, en el fondo del problema, digamos, si uno mide esto con el top 1%, el Gini no va a tener el mismo problema porque no hay un top 1% aquí. Digamos, toda esta gente que declara altos ingresos del capital no aparece en esta encuesta simplemente. Entonces, una cosa puede ser la línea que tú dices, Jorge, de tratar de alguna forma inteligente de incorporarlos. Podemos jugar con eso, esa es otra obsesión, digamos, cómo tú podrías ver una serie histórica de desigualdad. Pero, por ejemplo, si uno corrige, digamos, Ignacio y otros han hecho este trabajo, uno corrige encuestas y uno mira el Gini, uno ve la misma historia, una desigualdad alta y estable. Esa caída no está. Entonces, ¿qué es lo que parece? Que al menos a partir de los 90 o los 2000, cuando hay buenos datos, es que esta es una historia de que al mismo tiempo ha caído la pobreza y ha aumentado la concentración. Entonces, es una historia de que los capitales se están concentrando, pero efectivamente la pobreza ha ido disminuyendo. Entonces, son las dos cosas pasando. Esto se lo captura la segunda parte, la caída de la pobreza. Y por eso también tratamos de concentrarnos en salarios, porque si digamos, le metemos esta historia de ingresos del capital, aquí no hay nada. O sea, nadie tiene ingresos de capital en esta encuesta. Entonces es un problema, sea el Gini, sea el top 1%. Pero bueno, de nuevo, o sea, muchas gracias y yo creo que el desafío aquí es decidir dónde cerrar. ¿Cuál es la respuesta que queremos estudiar en este paper específico? Más allá de después si hay otro, es tratar de ver qué queremos decir. Y esto es una historia de tratar de entender básicamente la trayectoria de las clases profesionales, que crecieron, se hicieron más desiguales, internamente, digamos, y qué es lo que pasó ahí. Lo dejo hasta ahí. Yo voy a agregar un par de cosas más solamente porque creo que buena parte de las cosas, gracias Marco por tomarte el tiempo también de verlo en más detalle. Yo creo que la mayoría de las cosas que nos dijeron son una retroalimentación que es valiosa para nosotros cuando estemos escribiendo, porque yo traté de anotarlo todo porque sentía que todo hacía mucho sentido, así que agradecerle. Y claro, o sea, yo coincido con Cristóbal que un aspecto importante a discutir es de qué manera estos patrones que han sido teorizados para países europeos tienen sentido o cuál es el alcance. Lo que pasa, por ejemplo, en algunos países de Europa del Este es que no se da ni lo uno ni lo otro, ¿no? Es como el patrón mixto, que eso es lo que más o menos estamos reportando acá, ¿sí? Y eso es interesante de discutirse también, así que yo coincido plenamente con eso. Me quedé pegado con el tema de la clase, claro, porque algo que quizá me afectó más emocionalmente. Tú te ofendes por la clase y me ofendo por el Gini. No, claro, es que hay una falencia que dijo el Rafa. La encuesta no tiene atributos que podrían permitirnos medir la clase propiamente tal. Solo tenemos la ocupación, que a todo esto es el gran atributo, digamos. Pero necesitamos más cosas, ¿no? Normalmente los esquemas se componen de muchas más cosas. Por esas razones que hicimos un esquema como a nuestra pinta, porque es un esquema muy parecido al de Goldtop, pero con varios ajustes, porque la idea era precisamente capturar clase. En el fondo, si tú pescas la ocupación al tipo ISCO, que es como la típica codificación, o simplemente si agarráis todas las ocupaciones con algún código, las tiráis al análisis, eso es ocupación. Pero
Pero si tú empiezas, no todas las ocupaciones, pero es bien fácil para muchas ocupaciones establecerle condiciones de clase. Y si tú codificas de manera de que eso lo estás tomando en cuenta, la ocupación pasa de alguna manera a ser un proxy de clase. Evidentemente no estamos midiendo clases porque nos falta mucho, no estamos viendo explícitamente, pero la forma en cómo lo codificamos es que tratamos de reflejar un poco eso. Ahora, yo, habiendo dicho eso, yo coincido plenamente con que necesitamos volver a eso. Hacia el final, a la interpretación de los resultados, necesitamos como volver a eso, explicar mejor, que tú lo dijiste, de qué manera lo codificamos, cuál es el contenido detrás, cuáles son las razones detrás de las codificaciones. Evidentemente eso puede ayudar a que se entienda mejor que hace más sentido hablar de clase y no de ocupación. ¿Sí? Solamente quería clarificarlo, porque no lo expliqué, básicamente una visión muy relevante. Y nada. Y perdón, una cosa que me parece interesante, ¿usted tiene un género? Sí. Sí, porque en esta historia el género juega un rol trascendental. O sea, la historia europea, si uno ve cómo se van modificando las clases, tiene que ver con la incorporación de la mujer al mercado laboral. Sin duda. Sí. Entonces yo creo que si eso lo cruzan aquí también, yo creo que hacen la historia histórica más interesante. O sea, de hecho, puede ser que muchos de estos cambios composicionales tengan que ver con eso. Puede ser. Claro. Sí, en el único momento en que incluimos género es para ver si es que los retornos a la educación son distintos entre hombres y mujeres, pero no lo somos más. Pero inclusive la pura descriptiva. Es un buen punto, sí. Como composición en lógicas de intra, cuántos hombres y mujeres hay por categoría. Eso lo muestra. Sí. Yo lo último que quería decir, es que algo que dijo Jorge me pareció muy interesante, que lo discutimos siempre, que el tema, claro, la discusión de si la clase importa o no importa, al final del día pues yo decía que es una discusión ficticia, porque al final es como, ¿qué grupos son los que importan? Uno podría, con el Rafa lo hemos conversado varias veces, pero el otro día lo mismo conversar, porque tú puedes hacer el ejercicio de identificar cuáles son las clases sobre las cuales te dicen mejor. Hacerlo de otro medio el ejercicio. Pero sería un ejercicio absolutamente empírico, ¿sí? Pero evidentemente la pregunta acá es de qué forma las clases importan. Porque la fragmentación, evidentemente, o la diversificación no quiere decir que la clase deje de importar, sino que no estamos capturando bien, o los esquemas que hemos habitualmente utilizado no están capturando las diferencias simplemente. Que es un poco el debate que se armó en Estados Unidos y se creó este concepto de núcleo de clase. Yo creo que el error ahí fue desprenderse un poco de la teorización sobre la clase. Yo creo que el sentido era como correcto, ¿no? De qué manera podíamos capturar mejor los efectos de grupos ocupacionales que tienen en algún sentido analítico detrás. No es simplemente que metimos toda la juguera y dijimos, estos grupos son los que me dicen, pero puede que esos grupos no estén acá. Entonces tampoco importa. Entonces como que quería reflexionar sobre eso porque me parece que también eso está en el corazón del artículo, como de hacer esa discusión. Súper. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos entonces a quienes han presentado. ¿Sigue esto aquí? ¿Estamos listos? Bueno, entonces muchas gracias por la presentación, a todo el equipo organizador también, y nos comunicaremos para informar de la próxima sesión de psicología. Muchas gracias.